Gracias al apoyo de nuestros mecenas, podemos empezar una serie que tiene que ver con el arte y el oficio. Destacados personajes van a ser nuestros personajes para compartir y para vivir técnicas, tareas y aquello que precisamente constituye el liderazgo, la excelencia. ¿Qué hacen, cómo lo producen, cómo lo piensan y cómo lo vivimos compartiéndolo? Bazar agradece nuevamente a sus mecenas. Señores, esto es desgraciado. Mira que el grado dormido. No se despierta, porque no se habla. Quino, esa niñez en ese espacio que vos llamás mediterráneo, donde el verdulero era italiano, sí, donde los padres eran andaluces. Y era mágico porque esto de que el que vendía los tomates, eso, pararse el carrito frente al zaguán y dijera, soy la luna de los tomates. Era realmente un poeta el tipo. Y todo era así. Bueno, en Mendoza había mucho carrito con caballo y esas cosas cuando uno era chico. Tenía la ventaja de que uno podía salir solo a la calle y caminar sin peligro, porque bueno, eran carritos que iban despacio. Bueno, el recuerdo de la infancia que más me marcó en mi vida fue cuando una noche que mis padres habían ido al cine y llamaron al tío Joaquín para que nos cuidara a mí y a mis hermanos. Mi tío Joaquín, como no había televisión ni nada de eso, bueno, sacó un lápiz y se puso a dibujar para entretenernos. Y ahí yo me quedé asombrado de todo lo que salía de un lápiz. Después lo hice en una tira del Guille, eso, que ha pintado todo el departamento. Y le dice, ¿viste, mamita, todo lo que cabe dentro de un lápiz? Y eso me pareció maravilloso, que con un lápiz uno puede crear lo que se le dé la gana. Si tiene una cierta tendencia a crear cosas, ¿no? Estabas rodeado de una familia creativa. Sí. Mi tío Joaquín, que está acá, que era pintor y dibujante y trabajaba como publicitario, y fue el que me inculcó esta cosa del dibujo. El tío Joaquín se llamaba Joaquín Juan Cipriano. Después tenía otro tío que se llamaba Santiago Pablo Joaquín. Y después tenía un primo que se llamaba Joaquín Mario. Y luego venía yo. Entonces, bueno, me llamaban Quino para diferenciarme un poco de los demás Joaquines. De la dinastía. Una dinastía de Joaquines. ¿Tu familia era republicana? Mi familia era muy republicana, sí. Mi abuela era comunista y venía a casa a vender bonos del partido y eran unas discusiones con mis padres, porque mis padres, bueno, eran republicanos pero no comunistas. Entonces, para colmo, mi abuela me acusaba de que yo era pro yanqui. Acusación válida porque en esa época uno ponía la radio en Mendoza y aparecía La Voz de las Américas, Radio Pekín, Radio Moscú. No había molestias en el éter, como se decía en ese momento. Se escuchaba todo. No, te decía lo de mi abuela comunista porque yo escuchaba mucho Radio de las Américas, porque, bueno, pasaban programas con Frank Sinatra, Bing Crosby, todos esos crooner y cantantes. Y entonces mi abuela me acusaba de pro-yanqui. Y entonces cuando había un bombardeo aliado en Europa y a mi abuela aparecía una foto de una ciudad europea toda a ras del suelo y decía, mira los tuyos, mira lo que hacen los tuyos. Volviendo a tu familia y a la religión, en las clases de catecismo... Pateaba una piedrita, sí. Contanos algo de esa sensación, de esa memoria tuya. Y la sensación era de sentirse bastante desgraciado, porque esto de sentirse apartado así del resto de los chicos. Tampoco recuerdo que los demás chicos fueran de familias muy creyentes. De la religión tengo un pésimo recuerdo. La primera vez que mi madre me metió en una iglesia,
Y me espantó la idea de Jesucristo todo lacerado, torturado. Tuve un shock así bastante impresionante. Con lo cual ya le tomé una idea poco simpática. Me parece como imagen para adorar un tipo en esas condiciones, me parece un terrorismo espantoso, ¿no? ¿Hace cuántos años que empezaste con ese personaje celebérrimo, Mafalda, que desde que empezaste hasta hoy siempre ha luchado por eso? La paz, el equilibrio, la libertad. En el año 62 apareció Miguel Brascó, apareció no, porque éramos muy amigos, y me dijo que había una agencia de publicidad que estaba buscando dibujantes que hicieran una tira tipo Charlie Brown para publicitar unos electrodomésticos. Y eran la fábrica, se llamaba Siam, pero los productos se iban a llamar Mansfield. Por eso lo de Mafalda, ¿no? Porque había que buscar un nombre que tuviera algunas de las letras de Mansfield. Y bueno, el tipo que me atendió en la agencia era Norman Brisky. Como Charlie Brown era el último personaje de historieta que había salido en el momento y había armado bastante revuelo. Y entonces, bueno, me compré los libros de Charlie Brown que encontré y los estudié y me di cuenta que este tipo sí había venido a cambiar bastante la dinámica de la historieta. Y entonces, bueno, dije, bueno, ya que me han encargado esto, vamos a estudiarlo un poco cómo es. Y me gustó mucho, además. Era realmente bastante fuera de lo común la historieta. Y después con el tiempo dejó de gustarme porque eso de que no hay adultos en la historieta, los dibujos animados de Charlie Brown son muy tristes porque Charlie Brown se despertaba y Snoopy le traía el desayuno a la cama. Era de una tristeza. En estos últimos años Mafalda ha tomado una difusión y un vuelo como no ha tenido en 40 años, sin que yo hiciera nada. Las tiras que dibujé en ese momento siguen iguales, yo no le agregué nada, ni la resucité con nada. Si no fuéramos curiosos, el mundo sería definitivamente más chico. Green Park Private Club Punta del Este, ubicado dentro del Resort Solanas Vacation Club. Green Park. Invierta bien. Viva bien. Fervor. Brasas de campo y mar. La brisa trae corazonadas de campo, dulzura de las quintas. Fervor de Buenos Aires, Jorge Luis Borges. Rimmel London's new Scandalized Retro Glam Mascara. New Scandalized Retro Glam Mascara from Rimmel London. Get the London look. El principal argumento es perché me piace, me gusta, nos parece que elegir las mejores ciudades de Italia no significa discriminar a otras. Nos fue difícil hacer esta elección para poder compartirla con ustedes, en el sentido de que la oferta es muy amplia, todo es muy lindo. Y por ejemplo, si empezamos por Roma, qué difícil debe ser para el italiano concentrarse, trabajar, cuando está rodeado de tanta belleza, cuando todo lo contemporáneo tiene siglos de irse construyendo, destruyendo, integrando para que alguien lo disfrute. Qué difícil debe ser en algún veranito romano tener que pensar en una rutina de trabajo, en concentrarse cuando es tanto el atractivo que nos ofrece la ciudad. Per un titolo, un torrone, quale ben di Dio, la vorresti tutta intera questa mela rossa, perché cosa lo faresti? Parla che io possa.
El trabajo se le debe al arquitecto Francisco de Santis, que se encontró con la tarea de juntar y de alguna manera conectar la iglesia de Trinidad dei Monti, construida en el 1500 encima la lomita de Trinidad dei Monti, con la plaza llamada Plaza de España, mucho más abajo. El problema no era solamente un problema artístico, estético, sino de necesidad de la ciudad, porque en ocasiones de lluvia, de aguacero, de arriba se derrumbaba prácticamente un río de lodo, de piedra, y era imposible manejar esta parte de la ciudad. Así que en 1700 el arquitecto se encargó del arreglo urbano y ideó, inspirándose también, parece, a restos o a la arquitectura del viejo puerto de Ripetta, puerto que hoy en día ya no se puede ver porque fue destruido en la construcción de la muralla del río que cruza Roma, el Tevere. Construyó esta escalinata que junta la iglesia de Trinidad dei Monti con la Plaza de España. En esta parte, al pie de la escalinata, se puede admirar otra obra muy importante, una fuente llamada por los romanos la barcacha, porque tiene la forma de un barco. Fue construida también esta en el 1600 por otro arquitecto de nombre Bernini, pero no el mismo que construyó la fachada de Propaganda Fide, sino por el padre, el arquitecto Giampaolo Bernini, y tiene la forma de los barcos que cruzaban el río Tevere para traer desde el campo hacia la ciudad el vino. Entonces los romanos le decían a estos barcos barcacha, y por eso la fuente sigue teniendo el mismo nombre. Está muy baja, más abajo del nivel del piso, por un problema de presión hidráulica, porque aquí ya Plaza de España está más en alto respecto al nivel del río, entonces la fuente no hubiera podido estar muy alta porque no hubiera tenido una manera de hacer subir el agua hasta allí. La plaza es famosísima en todo el mundo. Al comienzo de la primavera literalmente se la cubre con flores, con biflora, y toda la escalinata toma ese color rojo o púrpura, que es el color de la biflora que la adornan. Esto es casi el sofá de la ciudad, porque allí, aquí día y noche, verano e invierno, siempre se puede ver gente estacionada, no solamente turistas, sino también los mismos romanos, que pasan aquí a tomar un helado en verano o a disfrutar del té de la famosa casa de té Babington, que es la casita rosada a una de las esquinas de la escalinata, famosa porque fue un sitio de encuentro en el siglo pasado de toda la inteligencia inglesa, cuando para los ingleses de un determinado nivel cultural no podía darse un nivel de estudio suficiente sin un estudio y una permanencia bastante larga en el centro de la cultura clásica, es decir, en Roma. Por eso ellos han marcado muchísimo el aspecto de esa plaza, tanto que un tiempo se llamó hasta Plaza de Inglaterra. Y allí vivió, al lado de la casa de té, vivió Keats, y ahora en la misma casa donde él vivió y murió hay un museo permanente dedicado a él, a sus obras, y el café y el museo siguen siendo uno de los sitios visitados por cuantos romanos y no pasan por aquí. Fiat 500L. Que ser papá no te quite onda. Sally Hansen's Complete Salon Manicure, el único esmalte de uñas con 7 beneficios en un frasco. Base, endurecedor, tratamiento para el crecimiento, color, capa final, resistente a descascararse con un acabado de gel brillante. Variedad de tonos que duran hasta 10 días. Complete Salon Manicure. Comme les deux seuls au monde, nous avançons comme bain sous le pas large, le maintien mou, amoureux, comme les seuls au monde. Cristian Lacroix, París en Buenos Aires, en simultáneo con París.
vie ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant. Cristian Lacroix, París en Buenos Aires, en simultáneo con París. Propuesta hacer un pequeño recorrido, un paseo por ejemplo, y qué suerte que contamos con Lía, que nos va a contar qué pasaba en este sitio, qué ocurre cuando llega un domingo, cuando en el Campidoglio pasa algo. Sí, en el Campidoglio primero que todo se casan los romanos. Aquí hay el sitio donde los romanos que quieran casarse por lo civil pueden casarse aquí, en un sitio muy pequeño, una sala roja, porque está completamente decorada con tapices rojos. Los representantes del alcalde, porque claro, en una ciudad tan grande como Roma no puede ser el alcalde personalmente el que va a casar, pero en nombre de él, mucha gente aquí, no solamente los domingos, sino siempre, en un marco maravilloso, porque esta es una de las plazas más bellas de Roma, amada por los romanos. Aquí decía, mucha gente se casa. Ma no solamente el matrimonio es el motivo por el cual la gente llega aquí. De aquí se puede ver uno de los panoramas más bellos de Roma, por todo lado por donde se rodea la plaza misma. Se puede ver la Roma barroca, la Roma moderna, así podríamos decir, a frente del Campidoglio, y a espalda del mismo, casi un mapa en vivo, la Roma antigua, todas las ruinas del viejo foro romano, cruzado enteramente por la vía sagrada. El Campidoglio desde siempre ha sido el centro de la vida política de la ciudad. Ya al tiempo de los romanos aquí había las instituciones públicas, había la seca, había el erario, había el templo dedicado a la tríade capitolina, las tres mayores divinidades que los romanos respetaban en su culto. Y desde siempre ha sido el centro, siguió manteniendo en el tiempo este lugar ese mismo papel. También hoy en día aquí reside el alcalde, aquí están las oficinas de la municipalidad, en un marco único al mundo y en una plaza que ha encontrado su aspecto definitivo, así como se puede ver, en el 1500 por mano de ese grande hombre, de ese genio que Italia tuvo, que corresponde al nombre de Miguel Ángel. Él realizó la plaza así como la podemos ver, no solamente el plan arquitectónico urbanístico del arreglo entero de la plaza, sino el dibujo de los dos edificios, de la escalera tan linda que junta la ciudad más abajo con la lomita, porque el Campidoglio, le recuerdo, es una de las 7 lomas. Hay muchas leyendas que ya los romanos utilizaban esta loma, por ejemplo, por arrojar desde arriba los prisioneros o los enemigos de la República. Y aquí hasta hace pocos años había una grande jaula donde se guardaba una loba viva, porque seguramente ustedes sabrán que la loba es el símbolo de la ciudad de Roma. Una loba que llegó a Roma, el símbolo llegó a Roma del arte etrusca, de pueblos que vivieron anteriormente a los romanos. Así que en Roma se guardaba ese animal aquí en los jardines que rodean el Campidoglio para que todo el mundo, más que todos los niños, pudieran ver el animal en vivo. Hoy en día ya esto no es posible porque con el tráfico tan grande que rodea el sitio, el animal seguramente no hubiera pasado una buena vida allí. Pero queda la estatua bellísima que representa Roma en todas partes. A espalda del Campidoglio, detrás del edificio principal donde reside la alcaldía, le decía, están todos los restos de los foros y se puede ver toda la mayoría de la ruina romana, rodeada por otras lomitas como el Palatino, que era el barrio residencial de los romanos, el Campidoglio al fondo, y la ruina de los edificios más importantes, como la Curia, es decir, el sitio donde el Senato romano se reunía, el Comicio, el sitio donde el pueblo se reunía, donde los tribunos hablaban al pueblo, y los templos, un sinfín de templos y de arcos triunfales de tiempo distinto, porque para los romanos el foro era el centro de la vida pública. Allí se trataban asuntos comerciales, asuntos políticos, se trataban negocios. Aquí entraban las armadas después de haber ganado algunas batallas y aquí todas las familias más importantes levantaban sus basílicas.
solamente el Campidoglio ha sido el centro de la vida política o un sitio tan cargado de historia y de cultura. Aquí, más que todo en la Edad Media, esto era también el centro de la vida de todos los días. Aquí había uno de los mercados más famosos de la ciudad, que se mantuvo aquí hasta 1400, cuando fue trasladado en otro sitio muy famoso como Plaza Navona. Entonces, alrededor de este sitio había una animación increíble, y también en ocasiones de algunas festividades, los dos estatuas que representan dos leones en granito egipcio que adornan la escalinata puesta al pie de la misma y que fueron traídas aquí ya por los romanos desde Egipto, en ocasiones de algunas festividades, le decía, era costumbre de la administración capitolina o de las grandes familias llenarla de vino, así que el chorro que salía de ella, en lugar de tener agua, tuviera vino para que todo el mundo, el pueblo, pudiera tomar y disfrutar en mucha alegría de la fiesta. Antes o después de un buen espectáculo, sottovoce. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. Antonio, otro plato típico romano son los ravioles hechos con raya. ¿Cómo se prepara esa receta? Allora, innanzitutto va detto che anche questo fa parte della tradizione culinaria romana. Forma parte della tradizione culinaria romana. Non tanto il raviolo quanto gli ingredienti che abbiamo utilizzato. No tanto el raviol, sino los ingredientes que se utilizan en esta receta. Perché questi ingredienti fanno parte invece di una famosa zuppa romana, che è appunto la zuppa di arzilla. Estos ingredientes también forman parte de una famosa receta romana, que es la sopa de raya. Ecco, dove ci sono racchiuse tutta una serie di sapori appunto mediterranei. Con todo tipo de sabores muy mediterráneos. Comunque è un piatto che si realizza in maniera molto semplice. Un piatto molto semplice. Perché il pesce, quindi la razza, viene cotta al forno con tutti gli ingredienti che abbiamo visualizzato, che sono i peperoni, l'indivia, le acciughe, il pomodoro, il finocchio, le erbe, che ci sono anche, le olive, un pochino di aglio e poi anche un pochino di finocchio, di verde di finocchio. El pescado, la raya, va cocinado al horno con todos los ingredientes que se ven. Aceitunas negras, peperoncino, que es un tipo de pimiento, pimientos que a veces se llaman morronas y en Buenos Aires, hinojo selvático, albahaca, también lleva un poquito de ajo, un queso romano muy típico que se llama pecorino y un po' di sale. E dopo? Ecco, fatto questo, il pesce viene tutto frantumato dopo che è cotto. Después de cocinado se pica toda esta mezcla y los sabores, se han unido y queda un olor muy particular. Ecco, la salsa con tutti questi ingredienti. La salsa se hace con estos mismos ingredientes saltadas en la sartén. Ecco, viene tutto messo insieme. Todo se mezcla. E si fanno i ravioli. Y se hacen, por supuesto la pasta del raviolo aparte, se rellena con lo que ya hemos explicado. Ecco, la salsa per condire i ravioli viene fatta con gli stessi ingredienti che abbiamo messo nel ripieno.
Bueno, la salsa, ya como ya hemos explicado, es los mismos ingredientes del relleno, pero saltada en la sartén. Appunto, saltato tutto nella padella. Cuando están listos los ravioles, se saltan un momento en la sartén, Aggiungendo un pochino di vino. Agregando un poquito de vino blanco. E un pochino di brodo di pesce. Es un poco de caldo de pescado. Y para la preparazione finale, in piatto, para la preparazione finale in plato, ¿le agregas alguna cosa? La preparazione finale, sin dalla salsa, quindi abbiamo completato la salsa con questi pezzi di pesce aromatizzati con questi ingredienti, il vino bianco e il brodo di pesce. Nel piatto completiamo con del pecorino, del formaggio pecorino che viene arrostito in padella e un pochino di verde di finocchio, che è un'erba. Combinación del plato, se le agrega un poco de este famoso queso romano hecho de leche de oveja que se llama pecorino y un poco de hinojo selvático. Évolo, revista de arquitectura líder en lo que propone. Hoy, un prestigioso concurso anual de concepción de rascacielos. Buscan nuevas ideas que redefinan lo que es un rascacielos, implementando nuevas tecnologías, materiales, estéticas y propuestas innovadoras para la organización de espacios. Se espera de los proyectos que estudien y aporten respuestas a los nuevos desafíos como la globalización y la revolución numérica mediante construcciones adaptables y flexibles. Premio $8.000.